Buen día, mi nombre es Oscar Suárez, pertenezco al programa de automatización electrónica. A continuación, voy a presentar mi circuito. El circuito diseñado consta de varias etapas interconectadas que permiten el control automático de un motor en función de la temperatura ambiente. Todo comienza en la etapa de alimentación, donde se utiliza un transformador reductor que convierte el voltaje de red eléctrica más bajo de 120 voltios AC a 9 o 12 voltios. Esta señal alterna se envía a un puente formado por cuatro diodos, los cuales rectifican la corriente, convirtiéndola en una señal punzante de corriente directa. Posteriormente, esta señal rectificada pasa por un condensador que filtra las ondulaciones, generando una tensión DC más estable. A continuación, una resistencia reduce la corriente antes de llegar a un diodo Zener, que se encarga de estabilizar la salida de un voltaje específico, en este caso alrededor de 5 voltios. Esta fuente regulada de 5 voltios es la que alimenta el resto del circuito, lo que permite que el sensor LM35 comience a operar. Ese sensor genera un voltaje de salida directamente proporcional a la temperatura ambiente, con un constante de 10 milivoltios por cada grado Celsius. Así, a 25 grados Celsius, el sensor entrega una señal de 0.25 voltios. Esta señal se lleva a una de las entradas del amplificador operacional LM324. En esta amplificación se usa como comparador. La entrada opuesta del comparador recibe un voltaje de referencia fijo, generando mediante una división resistiva conectado también a la fuente regulada. Para que el comparador funcione correctamente y encienda el motor únicamente cuando la temperatura sea superior a los 25 grados Celsius, se conecta la señal del LM35 a la entrada inversa del comparador, mientras que la entrada no inversa recibe un voltaje de referencia. De esta forma, cuando la temperatura es inferior a 25 grados Celsius, el voltaje de salida del sensor es menor de la referencia, por lo que el comparador entrega una salida baja. Cuando la temperatura supera los 25 grados Celsius, el voltaje del sensor se vuelve mayor que de la referencia. El comparador cambia su estado y entrega una salida alta. Esta salida activa un transistor NPN, el cual actúa como interruptor para controlar un relé. Cuando el comparador activa el transistor, este permite el paso de la corriente a través de la bobina del relé, haciendo que su contacto cambie de estado y encienda el motor. Además, se incluye un diodo de protección en paralelo con la bobina del relé para evitar daños por picos de voltaje. Cuando la temperatura disminuye por debajo de los 25 grados, la salida del comparador cae nuevamente, apagando el transistor, desactivando el relé y deteniendo el motor. Así se logra un sistema automático de ventilación o de enfriamiento que se activa solamente cuando se necesita, según la temperatura del ambiente.